Buenas, mi nombre es André León y hoy vengo a hablarles sobre MERN. Antes de continuar con MERN, hay que entender un poco sobre qué es un framework. Un framework es un marco de trabajo. Básicamente es un conjunto de prácticas o estándares para que se definen desde un principio para poder solucionar un trabajo. En nuestro contexto en específico, sería utilizar un conjunto de herramientas y estándares para realizar el proyecto web. MERN es simplemente las siglas de las diferentes tecnologías que se utilizan. Se utiliza Mongo como base de datos, se usa React como frontend y se utiliza Node.js y Express como backend, siendo Express una extensión de Node, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a decirlo en detalle un poco más adelante. Primero vamos a empezar con Mongo. Mongo es una base de datos no SQL. Eso significa que no ejecuta líneas de, de código SQL para todas sus operaciones. Adicionalmente, es una base de datos orientada a documentos. ¿Qué significa esto? Que básicamente todos los registros que se van a utilizar son documentos, o ese es el concepto. Existen diferentes bases de datos, pero todas se basan en que el documento tiene que contener todo, su información, los datos, incluso y se parece más a lo que es un árbol, a diferencia de por ejemplo Excel o MySQL, que son tablas. Entonces se puede tener subestructuras dentro de un mismo documento. Respecto a lo que normalmente se utiliza, usted puede bajarlo, instalarlo, pero se recomienda en la actualidad usar una versión cloud, que la de Mongo específicamente es conocida como Atlas y es gratuita. Al menos la capa con menos recursos. Existen alternativas como Amazon DocumentDB, Datastore from Google y DocumentDB from Azure. Todos son compatibles con el API de Mongo, que me refiero a que digamos que entienden el mismo lenguaje que utiliza Mongo, aunque no use Mongo realmente. Siguiendo, lo que es Node.js es eh, un software que está desarrollado en C, C++ y JavaScript para poder ejecutar código. ¿Cuál es la ventaja comparado a otros o por qué se utiliza en MERN? Es un backend o un software, un lenguaje un sistema que te permite utilizar JavaScript. JavaScript se va a utilizar también en el frontend, entonces es más fácil para el desarrollador utilizar un mismo lenguaje, ya sea para el frontend o para el backend. Hay que recordar que el backend es donde va la lógica de las aplicaciones web, donde pasa entre comillas el músculo. Realmente lo podríamos ver de otra manera, que es básicamente lo que envuelve a la base de datos para meterle la lógica de negocio que uno quiera. Si uno quiere, por ejemplo, que en la base de datos eh, haga alguna operación antes de que muestre el dato a la persona que está accediéndolo, es el Node.js quien se encarga de hacer todo ese procesamiento de datos. Incluso se puede hacer partes de entitlements o seguridad para que usted no pueda ver ciertos registros o para que pueda verlos de cierta manera o pulirlos, etcétera. Node.js es un backend muy muy popular y tiene muchos paquetes. ¿Qué significan los paquetes? Son como piezas de software que han hecho otras personas que usted puede utilizar para, para hacer más fácil su desarrollo. Un ejemplo muy muy sencillo sería, en vez de usted programar todo un, todo un algoritmo para que calcule el tiempo según un número, ya existe un paquete que lo hace. Y eso sucede en muchas otras cosas en específico o generales. Es bastante ventajoso en MERN, que ya lo comenté anteriormente, porque se utiliza el mismo lenguaje en frontend y backend, entonces no tienes que aprender un nuevo lenguaje para hacerlo. Sí existen algunas funciones que no se pueden usar en backend que se usan en frontend, por ejemplo el fetch, pero eso poco a poco ha ido cambiando, que de hecho en una actualización próxima van a agregar esa operación. Existen varias alternativas para el backend, como Django con Python, PHP con Apache, Ruby on Rails, incluso existe .NET de Windows.
Esto ya es lo que usted se sienta más a gusto. Ahora, Express.js utiliza Node.js como base. Es como es un superpuesto de Node.js. En otras palabras, utiliza Node.js como base, pero le extiende, le agrega cosas. Y Express hay que recalcar que está pensado para hacer sitios web. Node.js es un poco más versátil en ese sentido, puedes hacer más cosas. Y Express.js se enfoca completamente en aplicaciones web. Incluso te da un framework desde un principio, una estructura de archivos y folders para esto. Eh, Podemos verlo como que es Node.js pero con muchos extras. Por ejemplo, algo que tiene Express.js que no tiene Node.js es el enrutamiento para que cargue cierta función o cierto archivo según la dirección que usted le haya ingresado. Existen muchas alternativas. Express.js es como la más sencilla en muchos casos porque es muy straightforward, muy directa. Pero existe 6JS que a diferencia de Express.js, te da un poco más de funciones. Incluso te da conexiones directas a base de datos para que usted no tenga que hacerlas manualmente. Existe Next.js que a diferencia de Express, que hace lo que funciona como un API, en otras palabras, tu explorador va al Express, recoge la información y la procesa. En cambio, Next.js es más bien, ese procesamiento pasa a nivel de servidor y entonces lo que ves en Explorador es simplemente como el resultado, pero en tu computadora, en tu Chrome, no sucede nada. Y Blitz.js, que usa una combinación de Next.js junto con React, junto con Prisma y otros motores que tiene. Básicamente es para que usted pueda generar muchas de las operaciones comunes como ver algo en la base de datos, escribir algo en la base de datos, modificar algo en la base de datos, un template ya con un diseño de CSS, JavaScript. Todo eso te lo puede autogenerar, pero es mucho más que eso. Es relativamente nuevo. Y hay que recordar que al menos en lo que es el mundo de Node.js existen muchos frameworks, salen y salen y salen. Entonces esto realmente es como buscar con el que usted se sienta más a gusto. En nuestro caso en MERN se usa Express. Muchas gracias.